el órgano que estaba mal. ¿Ya? Y en eso se podían demorar mucho tiempo, mientras tanto el paciente se seguía compensando. Y hace unos 30 años atrás se empezó a pensar de otra manera y surgió la idea del control del daño y mantener el estado basal de la persona. Y de ahí recién empezar a buscar cuál era el órgano que estaba ahí. ¿Y eso qué significa? Que el abordaje inicial de todos los pacientes es más o menos igual. ¿Ya? Primero le mantenemos la respiración, segundo le mantenemos la bulimia, tercero logramos que produzca algo de orina y después le vamos a buscar el órgano de allá. ¿Se entiende eso, no? No mucho. Bueno, entonces la homeostasis es el estado de equilibrio al cual el organismo siempre va a tender. Y eso va a hacer que suban algunas cosas, que bajen otras cosas, hasta que se equilibre dentro de unos rangos ilimitados. ¿Ya? Ahora, ¿cómo pasamos de la salud en la homeostasis misma a la enfermedad? Uno siempre se imagina la enfermedad como infecciosa, no sé por qué. Pero hay otras muchas cosas que causan enfermedad, muchas de ellas son psicológicas, otras son ambientales, como cosas que uno no se imaginaría, los compuestos, digamos, que viene el agua potable pueden ser tóxicos si suben de ciertas partes por millón. Es decir, desinfectantes que le echan al agua, al tiempo echan flúor al agua potable para evitar el callo de los niños, pero de repente se nota que le está echando mucho flúor y se manchaba el agua, no era la muerte. Entonces empezaron a bajar. Pero si no hay una buena vigilancia de todas estos compuestos del agua, se puede producir enfermedad en vez de salud. Entonces, son muchos los factores como el ruido, el estrés. Hay sustancias químicas muchísimas que producen enfermedad, entre ellas los medicamentos. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Y cada decisión que uno toma con el paciente es un balance que uno hace entre lo que le va a dar, que le va a producir algún tipo de efecto secundario y la molestia que tiene, que a lo mejor no está. Entonces, toda su vida, todo el resto de su vida, si persisten en ser médico, se lo van a pasar así. Y les cuento una anécdota bien terrible que me pasó a mí. Cuando yo estaba haciendo mi internado, le di mucho antiinflamatorio AINES a una paciente que tenía dolores articulares espantosos. ¿Ya? Y volvió un día y me dijo, ¿sabe que estoy sangrando del estómago? Qué horror. Tenía una gastritis aguda hemorrágica, pero hay. Y yo le dije que un efecto secundario del medicamento, y le pude decir. Y me dijo, la verdad es que no me importa porque después de mucho tiempo yo pude caminar. Entonces ella se bancó este efecto secundario porque le solucionaba otro problema en su vida. Yo le dije, señora, se va a analizar si sigue sangrando, así que vamos a tener que dejar de tomar eso y buscar otras cosas. Entonces, fija, siempre uno tiene que estar decidiendo y el paciente tiene que estar decidiendo qué es lo que qué efecto prefiere. ¿Se entiende eso o no? Bueno, para recordar más cómo funciona la célula tiene varios componentes que contribuyen a la homeostasis.
moléculas con energía. Y se lo pasa toda su vida integrando moléculas, rompiendo moléculas, integrando moléculas, rompiendo moléculas. Y la molécula que hace funcionar todo, y que es el almacén de la energía, es el adenosíntrifosfato. ¿Se acuerdan de él o no? Entonces, cuando se rompe el adenosíntrifosfato, se libera. Y cuando se sintetiza, entonces es como un banco de energía, un power. Los ribosomas son los que leen el ARN que proviene de distintas fuentes y producen proteínas. Proteínas según el modelo que mandó el núcleo. Y estos organelos no están sueltos ahí flotando en el citosol, en el citoplasma, sino que tienen una serie de filamentos que mantienen estos organelos anclados al núcleo y a la membrana. Son difíciles de ver, digamos, pero existen y por un lado mantienen la arquitectura más o menos de la célula y mandan estos organelos sueltos y además controlan la división celular durante la mitosis, entonces eso hace que los cromosomas lleguen ordenamientos a duplicarse. Ahora uno dice la membrana celular y a mí qué. Pero la membrana celular es una estructura súper compleja y eso ha sido el modelo más razonable que se ha encontrado hasta ahora para explicar la membrana, así como fue en su momento el asunto de la doble hélice para explicar el ADN. Que nosotros el ADN, así como vía, nunca lo hemos visto, sino que tenemos este modelo de doble hélice con puentecitos que son las bases bibliográficas. Entonces, ¿qué de particular tiene esta membrana? Primero es como un sándwich que tiene mucho colesterol. Entonces, si nosotros dejamos de consumir colesterol y lo erradicamos definitivamente en nuestra vida, no le va a ir muy bien a nuestra membrana celular. Y la otra tremenda cualidad que tiene la membrana es que funciona selectivamente para las cosas que entran a la célula y para las cosas que salen de la célula. Llámese agua y electrolitos. Tenemos un vaso de potasio y otros electrolitos que salen y entran de la célula, pero cuando la célula lo necesita, no libremente. Entonces, sí. ¿Puede ser que cuando una persona tiene un equilibrio, por ejemplo, hay una modificación dentro de la membrana celular? ¿O es fuera del almacenamiento, digamos? Si es muy alterada la dislipidemia, sí tiene problemas de membrana celular. Pero es raro que alguien tenga una dislipidemia terrible. Y la otra cosa es que la membrana está plagada de receptores. ¿Qué son los receptores? Son unas estructuras que tienen una proteína y tienen puestos más según el receptor. Entonces, estos receptores, por ejemplo, capturan los neurotransmisores, si es una neurona, o capturan las hormonas, si es una glándula, o si es un efector, y la cantidad de receptores de la célula se vino a descubrir hasta hace poco, y estos receptores entonces puede ser que el problema es que como captan estas sustancias que son sanguíneas y explica entonces cómo pueden actuar las glándulas, por ejemplo, a distancia de los tejidos efectores, porque antes no se entendía y se tomaba como un hecho así como un dogma nomás, pero después se entendió que había receptores dentro de la superficie de la célula. Y es uno de los grandes blancos, digamos, targets que se utiliza para hacer entrar medicamentos o sustancias
sustancias correctoras, vamos a decir, en la célula. Y uno de los grandes blancos también que se están utilizando para tratamiento contra el cáncer. Entonces, si los elementos que están calientes no pueden entrar a la célula, el tumor no sigue avanzando. Y si tenemos suerte, en los próximos años no se produce. Bueno, la lesión celular es estereotipada. La célula responde al daño externo con unas poquitas respuestas. Uno se imagina que son variables y dice, pero ¿cómo puede haber tanta enfermedad? Pero en realidad la célula reacciona de muy pocas maneras. Una, hasta cierto nivel, gracias a la homeostasis, se queda igual, no se afecta. Estoy ahí. Otra es que cambie de una forma reversible, es decir, se termina el ataque y la célula vuelve a su estado normal. Y la tercera es que se destruya según el plan del organismo, lo que se llama apoptosis, es decir, se llama durante años suicidio programado de la célula, pero vamos a discutir de nuevo sobre eso. Y la otra es la necrosis. Es decir, una vez que la célula se necrosa, no hay forma. Una vez que se produce una necrosis, la célula se muere y puede ser reemplazada de dos maneras. Después vamos a ir desmenuzando esto. Puede regenerarse otra célula del mismo tipo o puede ser reemplazada por una célula más sencilla, ¿ya? Que tiene menos funciones que la otra, pero que llena el espacio. Y la otra posibilidad es que sea reemplazada por tejido fibroso, ¿ya? El tejido fibroso, ¿qué es lo que hace? Sostiene las otras células para que no se desarmen, pero no cumple ninguna función específica que reemplace la función de la fibrosis de hígado. Te quedas sin unos cuantos hepatocitos, el hígado no se le desarma porque el tejido fibroso reemplaza, pero ese tejido fibroso no va a producir bilirrubina, no va a purificar nada, no va a hacer absolutamente nada. Solo cumple una función de soporte. Y una pregunta, en este caso del hígado, aún no tengo tan claro por qué se fibrosa, porque el hígado se puede regenerar. Entonces, como un punto en el que ya no se puede llegar a regenerar. Exacto, hay un punto en que ya no se puede regenerar y el tejido hepático es reemplazado por el tejido fibroso. Ahora, el tejido hepático que queda es capaz de regenerar bastante. Por ejemplo, una hepatitis, todo el hígado se va a poner como una placa que vamos a ver en la foto que vamos a ver después. Adquiere lo que se llama una tumefacción turbia. La tumefacción turbia es reversible. ¿Ya? Si llegamos hasta ahí nomás, el hígado se puede regenerar bastante. Si pasa de ahí o algunas partecitas del hígado no vuelven a lo normal, es reemplazado por tejido fibroso. ¿Ya? Y eso pasa en todos los órganos y nosotros lo llamamos de distintas formas porque cada tipo de fibrosis o cicatriz causa determinados problemas en un determinado órgano. Por ejemplo, el bronquio puede producir bronquiectasia, es decir, dilatación y dejarte el bronquio dilatado forever and ever, y se llena de mucus, se llena de bacterias y se produce un absceso pulmonar. ¿Ya? En cambio, en el hígado se produce una fibrosis y si esta es mucha, una cirrosis. ¿Ya? Se fijan que son nombres no más,
pero el proceso de la célula es más o menos el mismo. Y no le pasa nada, y es reemplazado por una célula más tosca, y no es tan bonita y no cumple toda la variedad de funciones que cumple la otra, y la fibrosis o cicatriz. No hay más. Y eso es lo que uno ve al microscopio, y trata de destacar con distintos colorantes, y en eso. Entonces eso nos deja claro que hay lesiones que son reversibles y otras que son irreversibles. Y si es mucha la lesión irreversible, uno queda en insuficiencia, como la enfermedad renal grado 4 o 5, que ya el riñón ya no funciona. Y finalmente termina en la falla orgánica múltiple. Quinoxa, como les decía yo, es importante recordar que no solamente los virus o las bacterias producen enfermedades, sino que hay muchas causas que son exógenas, como las radiaciones, como los metales pesados, como los fármacos, como el frío o como el demasiado calor, porque atentan contra la homeostasis. Y hay ciertas causas que pueden ser de afuera hacia adentro, y hay causas endógenas, como por ejemplo un defecto metabólico hereditario. Se va a presentar y depende de la penetrancia del gen, depende de si acaso es como cigoto o heterocigoto, etcétera. Si acaso cómo se va a manifestar esta genopatía. Ahí vamos a tener, por ejemplo, niños con síndrome de Down y niños mosaicos, es decir, que solo algunas de sus células tienen la trisomía 21 y otras no. Entonces el niñito se ve perfectamente normal y puede hacer muchas cosas que los otros niños también pueden hacer, pero en determinados campos del desarrollo no se va a desarrollar. Metabolitos, hay células que no pueden procesar ciertas sustancias que llegan como fármacos, como alimentos, proteínas en general, y no las logran eliminar, las almacenan. Y ahí vienen todas las enfermedades de depósito que la próxima vez vamos a ver. Hormonas también, hay veces que hay poca hormona, hay veces que hay demasiadas hormonas, y otras sustancias como el colorante, medio de contraste, y así se le puede agregar al organismo. ¿Estamos claros más o menos hasta ahí? Entonces, una de las grandes amenazas que nosotros tenemos para nuestra vida es la hipoxia, es decir, la falta de oxígeno. La falta de oxígeno puede producirse a distintos niveles. Por ejemplo, si uno se va a La Paz, sale corriendo del avión, se desmaya porque hay poco oxígeno ambiental. Y la gente que vive ahí tiene mucho más glóbulos rojos que lo normal para captar cualquier rastro de oxígeno que hay. Y en general son de tórax más ancho, porque tienen que respirar más exigido, digamos, que uno. Y uno con esa falta repentina de oxígeno, después de algunos días se va a acostumbrar. Por otra parte, están todas las sustituciones de aire por otras cosas, por monóxido de carbono, por gas licuado, que es distinta a la del monóxido de carbono, porque el gas licuado es un gas, y el monóxido de carbono se desprende de un gas mal combustionado. También, imagínense, si uno se ahoga en el agua, el aire del alveolo reemplazado por líquido. Entonces ya no hay posibilidad de que
el oxígeno llegue de afuera y pase a los vasos sanguíneos. Si hay broncoconstricción también. Y también si hay problemas en las membranas celulares, entonces ahí se explica que haya sustancias que bloqueen a los receptores de la célula. También puede haber una falla metabólica que haga que la hemoglobina se quede capturada por otro compuesto parecido. Lo que pasa es la intoxicación por monóxido, en que el monóxido es mucho más afín que el oxígeno para la hemoglobina, y la hemoglobina entonces queda pegada con ese monóxido y no se puede despegar sola. Hay que ofrecer cantidades industriales de oxígeno para competir con este monóxido. Y hay otra serie de sustancias que se pegan a la hemoglobina y producen metahemoglobina y que no dejan que el oxígeno se adhiera a ella. Entonces la sangre se pone media áspera. Y entonces también todas esas causas te causan hipoxia. Y eso hace entonces que los tejidos, si esto dura un rato nomás, la homeostasia hace su trabajo, no pasa nada. Si dura más, vienen las medidas terapéuticas, y si no alcanzan a llegar o son insuficientes, la persona se ahoga. ¿Y por qué la hipoxia puede dañar esto? Porque inhibe la respiración celular, ¿ya? Entonces, al inhibir la respiración celular, si esto, como yo digo, se pasa rápido, si la noxa dura poco, con el suministro de oxígeno o incluso con el oxígeno ambiental, la célula va a volver a funcionar. Alteración reversible. Si esto continúa, hay algunas células como las neuronas, por ejemplo, que van a resistir bien poco sin oxígeno. Entonces la neurona se muere, ¿ya? Y es reemplazada por qué? Por tejido fibroso. Entonces queda una parte del sistema nervioso sin funcionar. Y eso puede quedar como secuelas, por ejemplo, la gente que ya con el inglés, y hay gente que no, se lo da un dedo, que tiene, después se le pasa el problema. Entonces ya sabemos que esa persona tuvo alguna vez una hipoxia, pero que fue poquita, mediana o mucha. El oxígeno entonces sirve para nosotros que somos de respiración aeróbica. Nosotros no podemos respirar debajo del agua. Y la hipoxia, que es lo que hace, impide que se sintetice la molécula de ADP. Se queda en ADP, y si es mucho el ADP y no hay nada de ADP, la persona se muere, ¿ya? Entonces, porque no tiene energía para hacer funcionar nada. ¿Se entiende eso? Y la célula entonces necesita glucosa y necesita grasa para poder sintetizar el famoso ADP. ¿Se fijan que no es tal la variedad de problemas? Sino que todo se produce a la misma cosa, a la hipoxia, que hace que la célula no pueda acumular energía y por lo tanto el organismo no funciona. Ahora, ¿cuál es la primera manifestación de daño celular que uno ve al microscopio? Y cuando es muy grande la puede ver así, macroscópica, una persona que tiene la pierna hinchada, por ejemplo. Produce edema celular. ¿Y por qué pasa eso? Porque la membrana se estropea y deja pasar no selectivamente las cosas hacia adentro de la célula. Pasa el líquido y pasan millones como Pedro por su casa, porque la membrana ha perdido su capacidad de seleccionar lo que pasa hacia adentro del citoplasma. Por eso la célula entonces se hincha. Y la bomba de sodio con ácido también empieza a fallar y entra potasio dentro de la célula y sale el sodio. Entonces, el edema celular
muchas veces es visible solo al microscopio, pero otras veces es visible en piernas hinchadas, cara hinchada, órganos aumentados de tamaño. Bueno, durante este cambio hidrópico en que la membrana pierde su selectividad, la membrana entonces empieza a guatear y se forman vagolas. Esas vagolas a veces se desprenden hacia el citoplasma, entonces hace que uno vea estas células llenas de pelotitas adentro, ¿ya? Como burbujitas. Y esas burbujitas entonces alteran los organelos. Y también se acumula el agua de los organelos. O sea, hace que los organelos, uno los ve en el microscopio electrónico, busca el se encuentra con ribosomas y mitocondrias aumentados de volumen. Y este tejido entonces produce menos energía y por lo tanto cada vez más se va alterando su capacidad funcional. Bueno, ¿cómo se convierte una lesión reversible en una irreversible? O sea, aguanta la homeostasis. De ahí no sale. Solamente uno ve antes de la célula está sana, que cuando tiene una alteración reversible, a cuando está necrótica. Y ahí cuando está necrótica no hay vuelta atrás, solo fibrosis. ¿Se entiende eso? Entonces, no hay un punto de definición, solamente vemos las células sanas, las células con alteración reversible y las células netas. Y por eso se dice que la respuesta celular a cualquier daño es estereotipada, porque solamente tiene esas tres posibilidades. Entonces, este edema aumenta hasta que la célula se rompe. Y si se rompe, el núcleo no aguanta solito de la naturaleza y también se hace pedazos. Y eso ya se ve en el microscopio óptico. Mientras llega el edema, todavía podemos volver a la función de la célula, un cambio irreversible. Pero si ya se rompe la membrana, si no solo se hincha, sino que talla, ya el daño es irreversible. Y lo más irreversible es cuando el núcleo se fragmenta y la membrana se enrolla, así como espiralito, pero eso ya es visible solo en el microscopio electrónico, porque ve la membrana de una célula y enrollado a ella es difícil seguir en el microscopio. Si esto se persiste en el tiempo, el tejido lesionado se sustituye por tejido fibroso y puede, una de las modificaciones, vamos a decir, de este tejido fibroso son las calcificaciones. Es decir, el calcio no solamente se deposita en el hueso, sino que además se puede depositar en las cicatrices. ¿Ya? Y a veces uno se encuentra calcificaciones en lugares raros así, pero siempre asociados a tejido fibroso. Bueno, entonces las células se van muriendo y van adoptando varios cambios en su núcleo, y eso también uno lo puede ver al microscopio. Se ven pedacitos chicos de núcleo en el centro del citoplasma, o se ven el núcleo así como una pelota, pero ya no redonda, sino que deformada. Y ese núcleo se puede partir en pedazos más chicos o más grandes.
La hematoxilina eosina es un excelente colorante para ver los núcleos enteros hipnóticos, cariolíticos o cardioréxicos, porque se pega al ADN del núcleo y da un color morado intenso. Entonces se ve como una sola pelota deformada o como pedacitos chicos o como pedacitos más chicos, porque se pega al ADN. Una de las cosas que se ha descubierto que produce daño celular y produce el envejecimiento son los radicales libres. Los radicales libres son una verdadera maldición porque cuando uno respira se producen radicales libres. Es decir, no nos podemos librar de los radicales libres. Y cada respiración nosotros liberamos estos radicales libres. Pero cuando se acumulan o cuando los recibimos del exterior, empiezan a afectar a las células y a todo nuestro organismo y empezamos a enfermarnos o a envejecer. Entonces, siempre los radicales se producen al respirar y cuando se acumulan se puede producir una enfermedad debido a eso. Entonces, de ahí el boom de los antioxidantes, en las cremas, en vitaminas, en la alimentación. Los radicales libres dañan las células en distintas maneras. La más importante de todas esas es las roturas del ADN. ¿Por qué son importantes las roturas del ADN? Porque se generan ADN un poco diferentes a los que habían y se producen mutaciones. ¿Qué pasa cuando se producen muchas mutaciones? Hay un riesgo de que se produzca un cáncer. Entonces, ustedes van a ver que toda esta asignatura es para que entiendan que la inflamación es buena, porque sin ella no podemos vivir, porque harían hoyos así por todos lados, porque no los podríamos reparar. Pero en un punto en que persiste la inflamación, se transforma o se puede transformar en una enfermedad autoinmune. Y la enfermedad autoinmune produce un ambiente malévolo y produce mutaciones. Y cuando se encuentra el ambiente malévolo con las mutaciones, hay un alto riesgo de producir cáncer. Antes no se tenía tan claro esto y yo me decía, uy, ¿por qué yo era dado cáncer? Y la persona tuvo una artritis reumatoide, tuvo el lupus durante no sé cuántos años. Entonces, los radicales libres producen este estrés oxidativo que hace que se puedan producir mutaciones, también que inactive las enzimas y también que al producir una reacción química con el famoso colesterol de la membrana, se estropee la membrana y la célula entonces se muere. ¿Estamos hasta ahí o no? Entonces, la famosa tumefacción turbia no es sino la forma en que nosotros vemos las alteraciones que todavía son reversibles. La célula entonces absorbe el agua, se forman estas vacuolas que son las membranas o son organelos hinchados. Y mientras dura esta tumefacción turbia, la célula funciona torpemente, vamos a decir, ¿ya? No sintetiza tanto ATP, no sintetiza tantas proteínas. Y si esto persiste, entonces se va a producir la tumefacción celular y la degeneración vacuolar. Son distintos grados, ¿ya? Porque la tumefacción celular, la célula se ve hinchada entera en su citoplasma,
La degeneración vascular es cuando uno ve estas pelotitas de membrana o organelo adentro del citoplasma de la célula y parece que tuviera como espuma dentro de eso. Se puede ver en cualquier órgano, pero es más visible por motivos pedagógicos, digamos, en el riñón, o sea, ahí en el hígado. Ahí uno la puede ver y le puede pedir al estudiante que lo identifique en una placa. Hay otras células que son más discretas, digamos, y no se ve tanto. Se ve lo normal y la necrosis. ¿Ya? Y hablando de la necrosis, ¿qué es lo que es la necrosis? Es la muerte localizada de células del tejido vivo. Es decir, uno puede tener una necrosis en una gangrena, en un dedo de un ortejo, digamos, de un pie diabético, pero el resto de la persona sigue funcionando. ¿Ya? Uno puede tener una necrosis en un infarto de miocardio, pero el resto del miocardio sigue funcionando. Entonces, los signos histológicos de necrosis generalmente son difíciles de ver, a veces aparecen en un tejido todos como sucesivos, así, ¿eh? Degeneración vascular, cariorexis, enrollamiento de las membranas y finalmente la necrosis, todo en un mismo tejido. Y hay varias formas de necrosis. La necrosis de coagulación, la de lipofacción, la gaseosa, la grasa y la fibrinoide. Todas son necrosis, pero se han dividido así, una porque al microscopio se ven diferentes y otra es porque cada tipo de necrosis apunta a una etiología. Entonces para el clínico es útil saber que uno del informe, por ejemplo, tiene necrosis gaseosa, ¿ya? ¿Por qué? Porque la necrosis gaseosa se relaciona con inflamaciones crónicas, pero con ciertos microorganismos. Entonces ustedes van a ver en unas clases más que vamos a hablar de la inflamación crónica inespecífica, que puede ser producida por muchos agentes, y la inflamación crónica específica, que solo puede ser producida por ciertos microorganismos. Entonces uno ve una placa con necrosis gaseosa y dice, hay que investigar tuberculosis. No muchas otras cosas más, letras, ¿ya? En cambio, por ejemplo, la necrosis grasa se ve como acúmulos de grasa y puede ser causada, por ejemplo, por disolvente, puede ser causada por estallido de muchas células grasas, puede ser provocada por enzimas, como el caso de la pancreatitis. Y la necrosis de coagulación es la más frecuente porque hay un vaso que se tapa y todo el tejido dependiente de eso no recibe oxígeno y ahí entonces hay un grupo de células que se mueren. Y ahí entonces hay que buscar la etiología vascular, obstrucción vascular. ¿Se entiende hasta ahí o no? ¿Puedes repetir lo que es la necrosis coagulativa, por favor? La necrosis coagulativa consiste en el proceso de necrosis que se produce por obstrucción de un vaso. Entonces, el sector que queda sin irrigación es, si tú quieres, calculable porque es el territorio dependiente de ese vaso. ¿Cómo? Como un trombo, ¿sí? O una vasoconstricción prolongada. ¿Sí? La necrosis es lo mismo que la gangrena. Lo mismo que la gangrena. La gangrena es una necrosis de coagulación que puede tener dos rumbos. O no se infecta y queda como una necrosis isquémica, o se infecta y queda como una gangrena húmeda. Entonces la necrosis isquémica se conoce como gangrena seca, porque es un tejido que se va perdiendo líquido y se va como momificando.
La gangrena húmeda es cuando este tejido necrótico es invadido por bacterias. Muchas veces es invadido por bacterias productoras de gas y se convierte en una gangrena gaseosa. Entonces hay un tipo de necrosis. Sí, es un tipo de necrosis. Bueno, ya sabemos entonces que la hipoxia produce lesiones celulares porque no permite que la célula sintetice ni ATP ni proteína, ni energía ni proteína. Entonces, si la célula no tiene ATP, no puede funcionar, no puede desdoblar moléculas más o menos grandes que le llegan de la alimentación, no puede eliminar sus metabolitos tóxicos, o sea, no puede botar su basura. Y por lo tanto, entonces va, por un lado, no produciendo materiales de construcción que le sirvan y va acumulando desechos. Entonces, aquí tienen unos hepatocitos normales que forman trabéculas, que tienen un núcleo que son más o menos homogéneos en su citoplasma. Y aquí tienen otros hepatocitos con degeneración hidrópica, en que los núcleos se están empezando a desarmar y que adentro de la membrana nosotros vemos como una claridad difusa, o bien una claridad con pelotita, ¿ya? Entonces, claridad difusa, ahí tenemos un edema celular de generación hidrópica. Degeneración vacuolar es con pelotita. También hay una tercera manera de responder que tiene el hígado, pero solo el hígado, que es el cambio graso. Cuando la célula tiene una alteración reversible, algunos componentes de la célula empiezan a metabolizar mal la grasa y estas se van acumulando adentro de ciertos hepatocitos y el organismo no lo puede eliminar esa grasa, ¿ya? Y esta grasa, entonces, dependiendo de la enfermedad, se puede acumular en vacuolas pequeñas o vacuolas grandes. Si son vacuolas pequeñas, se ve una cosa similar a la necrosis vacuolar. Y si son vacuolas grandes, el hígado se ve entonces como con estas lagunas. Acuérdense de lo que les dije, que la grasa se elimina de las células por todo el procesamiento de deshidratarla, entonces se meten en una serie de alcoholes, enziol, qué sé yo, eso derrite la grasa, ¿ya? Entonces uno infiere que está ahí la grasa porque ve las vacuolas vacías. Es lo mismo que cuando veamos la placa de colesterol, vamos a ver que hay espacios fusiformes, donde estuvo el colesterol, pero ahora ya no hay nada después del procesamiento. Entonces la única manera de que no se le escape la grasa que está adentro de la célula es cortarla y procesarla por congelación, porque la congelación no diluye la grasa. Si yo estoy buscando una enfermedad metabólica extraña, con un depósito de grasa, se me tiene que procesar el corte por congelación y ahí tener con ciertos colorantes que se disuelven en la grasa. Y que, espantos, son los mismos que se utilizan para los betunes, en ciertos procesos de patelistelas y cosas así. Bueno, ¿por qué nosotros vemos estas células con burbujitas adentro en la tumefacción turca?
por un efecto descrito por un tal Tyndall, que Tyndall usaba una linterna láser, en realidad usaba una linterna común y silvestre, y ahora nos pusimos más elegantes y usamos un láser. El agua, sin solutos, el agua purificada, digamos, uno la mira con una linterna y no ve ningún cambio. Pero el agua con partículas adentro, con una solución coloidal, que hace esa gelatina que nosotros usamos para hacer budines y cosas así. Cada partícula de esa gelatina recibe luz. Y el rayo de luz común y silvestre o láser se expande, se ve como más grande. Y hace entonces que la luz sea visible. O sea, es un asunto de solutos. Cuando los solutos son más grandes, como en las células enfermas, se logran ver con la luz del microscopio. Este dibujito lo hizo un profesor que yo tuve años atrás, cuando ya no estaba muy en sus mejores tiempos. Y yo hice parte de mi tesis con él y unos días me decía, hola, ¿cómo está? Y al otro día me decía, ¿qué me usted? Fue bastante impresionante, pero como sabía muchísimo acerca del sistema nervioso, me mandaron a hacer la tesis. Y él me explicó unas cosas muy interesantes que también yo les voy a transmitir cuando tengamos clases de sistema nervioso. Entonces, este caballero hizo este monito para un libro que escribió, él trabajaba en la Universidad Católica, escribió ese libro de patología general hace muchos años, como 40 años. Y siempre se usa para la docencia porque estos son unos túbulos renales y lo que uno ve es bien parecido a esto, o sea, los núcleos de las células tubulares y estos coloides, digamos, en su interior en la degeneración tubular. Bueno, esto es un poco lo mismo, la lesión reversible y la lesión irreversible, en la medida que la noxa persiste, o sea, una irritación, vamos a decir, crónica, o si se produce una irritación aguda pero severa. Por favor, al final de la clase, ¿pueden poner la asistencia en una hojita? Entonces, cuanto más intenso o cuanto más dure esta limitación, es más probable que la célula no se recupere. Y la célula, entonces, acuérdense que primero tiene alteraciones reversibles, después tiene alteraciones irreversibles que se manifiestan en la necrosis y depende del territorio necrosado, esto va a tener repercusión en todo el organismo o solo en la parte afectada. Si uno tiene una hepatitis, va a tener ictericia y eso se va a notar en todo el organismo. Pero si tiene, no sé, tiene una herida en un dedo y es más o menos grande, va a tener una cicatriz en el dedo, pero el resto de su cuerpo no le va a pasar nada. Y como les digo, el paso de alteración reversible a la irreversible, nosotros no lo hemos podido ver todavía, solamente el pre y el post. Y esto es un poco el proceso entero, digamos, desde una célula normal hasta que se produce
se produce esta alteración de la membrana por la hipoxia, que se puede producir Coca-Cola hacia adentro, que los organelos también se hinchan, que el sistema retículo endoplásmico se aumenta de volumen y que el glóbulo se fragmenta y se produce necrosis. Entonces todos andamos buscando el famoso marcador biológico que nos diga que cuándo se va a producir la necrosis irreversible, el daño celular, perdón, irreversible. Y lo único que hemos logrado han sido marcadores biológicos que dan signos de alteración, pero no son visibles todavía en el organismo completo. ¿Y cuáles son esos? Por ejemplo, la velocidad horaria de sedimentación, o el ácido láctico, o la PCR, que te dicen que hay algo raro en ese organismo que no está normal, pero todavía no vemos dónde está. Hay una inflamación en algún lado, pero a dónde todavía no saben. Por otra parte, esta noxa le hace hipoxia, los productos químicos, las radiaciones, las infecciones, actúan de manera dispareja en la población general. Y eso es porque cada individuo tiene su propia genética, su propia inmunidad, su propia resistencia al estrés, su propia resiliencia, su propia, así como la gente en la Edad Media se inmunizaba contra los venenos, tomaba poquitito veneno, porque era una época donde a ti te podían envenenar para conseguir tu herencia, para casarte con una determinada persona o para enviudar así repentinamente. Entonces la gente le tenía mucho miedo al envenenamiento y por lo tanto entonces se trataba de inmunizar con pequeñas dosis de veneno. Si le resultaba o no, no sabemos, pero había, como dicen, si me gano la lotería, no diré nada, pero habrá señales. Una cosa así, ¿ya? Entonces, no depende solo del tipo de noxa, ni de su duración, ni de su intensidad. Entonces hay gente que tiene esta epidermolisis bullosa, es decir, que la piel se le desprende como si estuviera quemado, con ciertos medicamentos. Hay gente que hace púrpura, es decir, hemorragias puntiformes en todos lados, también con ciertos medicamentos. Pero muchísima otra gente que no. Entonces, antes de darle por primera vez ese medicamento, uno tiene que hacer este análisis que les decía yo de costo-beneficio. Y no se refiere solo al precio del medicamento, sino que a los efectos secundarios que pueda tener. Y por lo tanto, entonces, mientras no sepamos el tipo de efecto que le puede producir al paciente, tenemos que estar vigilantes, sobre todo si es un medicamento que produce frecuentemente problemas secundarios, como el tratamiento con anticoagulantes. Entonces tiene que haber un punto de equilibrio de dosis para esa persona, porque si le damos mucho, va a empezar a tener hemorragia por todas partes. Si le damos poco, su trombo no se va a disolver y va a seguir con hipoxia y con necrosis. Entonces ahí tenemos que nivelarlo y de ahí solamente lo podemos dar de alta. Entonces todos los agentes que existen dañinos para uno pueden producir enfermedad.
No necesariamente. Y todos los agentes pueden matar a una persona, tampoco. Entonces depende de la interacción entre ese agente y nuestra biología particular. Y volvemos a la homeostasis, en que todos los extremos son malos. El extremo de hemorragia es malo, el extremo de anemia es malo, el extremo de falta de inmunidad es malo, el exceso de inmunidad también es malo. Entonces, la homeostasis es muy estrechita. Hay otros parámetros en el cuerpo que uno tiene que considerar para el desarrollo de las enfermedades, como es el estado nutricional. El niño tiene un metabolismo más activo porque crece muchísimo, entonces él va a ser más vulnerable a la falta de oxígeno. La embarazada que está cuidando de su persona y la de su embrión o feto también va a ser más susceptible a una serie de noxas externas. Está trabajando el doble. Y el daño celular entonces puede ser agudo o crónico, y ahí el tejido y las células se mueren o se adaptan. O sea, si la instalación del daño es muy sutil, pero dura 25 años, hay muchas células que se van a adaptar. Y la adaptación celular entonces es cuando la célula se sustituye por una más grande, más chica, distinta pero más primitiva, distinta pero un poco alterada, porque ya tiene mutaciones, tiene manifestaciones de su mal funcionamiento, acumulación de sustancias, es decir, cosas que le llegan pero que no las puede eliminar, y eventualmente la célula displásica, metaplásica, displásica, puede terminar siendo una célula neoplásica. Y esto funciona en todo el organismo igual. Como les digo, nosotros lo llamamos distinto dependiendo del órgano. Por ejemplo, un sarcoma y un adenocarcinoma son manifestaciones tumorales de un descalabro celular, sobre todo del ADN. Y el proceso para llegar allá es el mismo: el daño sucesivo, este no remedio de la inflamación crónica, esta alteración cromosómica increciente. Pero como les digo, se llaman distintos en distintos órganos y en distintos tejidos. Esto ilustra solo el caso de las infecciones. Pero no deja de ser útil para entender cómo nosotros clínicamente vamos apreciando la enfermedad. Entonces, es aplicable a otros tipos de enfermedades degenerativas, por ejemplo. La persona está sana y sufre una anoxia, ya sea falta de oxígeno, radiaciones, exceso de contaminantes ambientales, medicamentos, estrés, y sufre lo que se llama un periodo de incubación, es decir, un periodo en que la anoxia sigue ahí, pero el organismo no sufre ningún cambio. Si la persona se alcanza a dar cuenta, o alguien se alcanza a dar cuenta y lo saca de ahí, no pasa nada. Hay ciertos cambios, pero nosotros no los podemos apreciar con los instrumentos que tenemos, ni con los exámenes de laboratorio, ni radiológicamente, ni nada. Entonces la anoxia está ahí disfrazada, tranquilita, pero está. Después entonces viene un periodo preclínico en que hay cambios que se pueden
apreciar, pero solamente mediante exámenes que revelan alteraciones de las cifras normales. Entonces, por ejemplo, si hay una hemoglobina que bajó un punto, uno dice, no, a lo mejor esta persona no está comiendo muy bien, se va a pasar. Pero si esto persiste, ya uno dice, esto no es alimentación, tiene que haber o un sangramiento o una falla en la producción de sangre. Y ahí entonces le empieza a gustar. Pero en ese periodo preclínico no se aprecia, sobre todo la persona no va a consultar tampoco porque dice, esta cuestión se me va a pasar. Y a veces no se le pasa. Y después entonces, cuando se termina este periodo preclínico, empiezan los síntomas y signos. Es decir, ya la abuelita le dice, está válida mi hijita, no se está comiendo toda la comida, ¿no? O se queda dormido en clase, o cosas así, más o menos, que le empiezan a molestar a la persona y ahí se digna ir al médico. Y ahí entonces empieza el periodo clínico, porque en la anamnesis uno puede apreciar todos estos cambios que experimentó la persona y que por eso nos viene a ver y lo encasilla entonces dentro de un determinado espectro de causas que le pueden estar produciendo eso. Entonces nosotros anatomopatológicamente y clínicamente actuamos por algoritmos. Y hay que tener cuidado con los algoritmos porque, si bien son re buenos para detectar un montón de enfermedades, hay otras enfermedades que pueden producir lo mismo, pero que no son tan evidentes. ¿Ya? A ver, voy a tratar de resumirle un caso que es medio largo, pero tiene una chica de 20 y tantos años, 21, 22 años, que decidió hacerse una mamoplastía. Y fue donde el cirujano plástico y el cirujano le dijo, mira, tráeme los exámenes peor. Y le dijo, chiquilla, tienes anemia, es decir, yo no te puedo operar. Tienes que normalizar tu hematocrito. Se fue donde el hematólogo y el hematólogo le dijo, efectivamente tienes anemia. Y según la anamnesis, la chica tenía reglas abundantes, dolorosas, qué sé yo. Entonces el hematólogo dijo, esta es la mía, este debe ser el problema, el sangramiento menstrual demasiado abundante. La mandó al ginecólogo, el ginecólogo le dio anticonceptivos para regularle esto. Y se le mejoró parcialmente la anemia, entonces el doctor le hizo la mamografía. El problema es que después la chica siguió con anemia y se le empezaron a estudiar las otras causas de anemia, es decir, la captación de fierro, el metabolismo del fierro, qué sé yo. Y cualquier tratamiento que tú hagas para mejorar la anemia, que no sean las transfusiones, tiene más o menos 21 días para resultar o no, porque esa es la vida en que se regeneran los glóbulos rojos, o sea, el plazo. Entonces antes de los 21 días tú puedes citar a la chica y la vas a encontrar igual. La tienes que citar como al mes para que aprecie ciertos cambios. Y la citaron al mes para que se viera ciertos cambios. Ella tuvo una apendicitis entre medio que mareó a todo el mundo y se le hizo una apendicectomía laparoscópica, como es obvio en pleno siglo XXI, y la chiquilla se veía con anemia. Para hacerle el cuento corto, empezaron a investigar sangramientos digestivos. Le hicieron una endoscopía alta y una colonoscopía. Encontraron unos pólipos por ahí y dijeron, aquí está el sangramiento. Sacaron el pólipo, uno resultó como desplásico y otro resultó que no era nada, pero la chica seguía mal. Entonces se fue a otro hospital y allá le dieron de estas capsulitas que sirven para investigar todo el intestino y tenía menos de 25 años y tenía cáncer de colon.
Entonces ahí todo el mundo se le fue encima al hematólogo, al digestivólogo, al apendiciólogo y etcétera, porque no le habían detectado este cáncer. ¿Ya? Entonces la persona que le descubrió el cáncer se basó en todas las cosas que habían fracasado los anteriores, por un lado. Y la edad en que uno empieza a hacer colonoscopías para detección precoz de cáncer de colon, se empiezan como a los 40. Y ella tenía menos de 25. Entonces, hay veces en que la persona puede tener otra cosa que no tenga nada que ver ni con los sacramentos menstruales, ni con la mala alimentación, ni nada. Ya si nada resulta, hay que investigar tumores. Y a nadie se le ocurrió por la edad que tenía la niña. Bueno, entonces una vez que la persona adquiere la enfermedad, puede ser que tenga secuelas transitorias, que tenga mucha fiebre, tenga que salir en cama, etc. Pero después se mejora y sigue funcionando. O secuelas permanentes como una amputación de un dedo de un pie diabético, o una incapacidad definitiva. Por ejemplo, una persona que tuvo una parálisis ascendente de Guillain-Barré y queda con una claudicación, una cojera permanente, y también se puede morir. Cuando todo falla, se puede morir. Entonces, aunque este modelo está adaptado a la enfermedad infecciosa, puede servir para entender los otros tipos de enfermedad también. Bueno, uno habla de distintos términos como etiología, que vendría siendo la causa de lo que estamos viendo, y la necrosis celular es una manifestación terminal, pero la etiología puede ser muy distinta. Puede ser genética, puede ser congénita, que es distinto a genética, puede ser adquirida, y dentro de las adquiridas están las metabólicas, las tóxicas, las hormonales, por radiación, etc. Entonces se habla de patogenia, que son los mecanismos dentro de las células y de los tejidos que producen la enfermedad. Se habla de cambios morfológicos, que son los que caracterizan a los patólogos, o sea, las variaciones de la normalidad macroscópica del órgano y sistema, histológica, molecular, proteica, etc. Los cambios funcionales son aquellos reversibles en general, es decir, de una vez que se normalizan, la célula recupera su función. Si la anoxa persiste, entonces va a la necrosis celular. Los cambios funcionales producen estas alteraciones clínicas como el aumento del ácido láctico o el aumento de la enzimas cardíacas o el aumento de la VHS, etc. Y se puede pasar de la alteración clínica al cambio morfológico cuando ya esto es muy perceptible. Y pasamos entonces a la adaptación celular. Que se refiere a los cambios que sufre la célula cuando una anoxa es crónica, persiste en el tiempo y no es tan importante como para causar necrosis, como vamos a decir como la piedrita en el zapato, ¿ya? Entonces son cambios reversibles en número, o sea, aumento o disminución del número de células, en tamaño, células más chicas o células más grandes, pero iguales a las originales. Actividad metabólica, producen más hormonas, menos hormonas, más metabolitos de esto o menos metabolitos de lo otro.
o funciones de la célula, que en general es sustituir una célula muy diferenciada por otra menos diferenciada. Y eso es en respuesta a cambios de su entorno, o sea, que haya estas adaptaciones celulares significa que la persona tiene cosas que la están dañando en su entorno. Las células espontáneamente envejecen por los radicales libres, pero persisten iguales. Entonces, cuando uno encuentra una célula metaplásica, es que ahí hay una irritación constante. ¿Ya? Las adaptaciones también pueden ser fisiológicas. Por ejemplo, si uno es fisicoculturista, se entrena, qué sé yo, toma proteínas y la cosa, tiene los tremendos músculos, y después cuando deja de ser atlético, pierde la musculatura y empieza a acumular grasa. En el embarazo también el útero aumenta tremendamente de tamaño, pero después vuelve a su tamaño más o menos normal. Pero cuando esto se escapa de los límites de la reversibilidad, se puede transformar en una enfermedad. Subclínica o clínica. ¿Ya? Entonces ahí tenemos entonces hipertrofia, que puede ser causada por el ejercicio, fisiológica en ese caso, o del útero, según el desarrollo del embrión o feto, el útero va creciendo, pero después vuelve a su normalidad. Pero la hipertrofia patológica es una respuesta a una loxa excesiva o prolongada en el tiempo. Y eso conduce, por ejemplo, a la hipertrofia ventricular izquierda, que es súper conocida, que se da en respuesta a la hipertensión arterial. El corazón es una bomba, acuérdense, que hace presión para que la sangre salga de él y se vaya a la circulación general. Pero cuando la circulación general tiene mayor resistencia, el corazón tiene que hacer más fuerza para poder desplazar esa misma sangre. ¿Qué es lo que hace? Se hipertrofia. ¿Cómo una célula se puede volver hipertrófica? ¿Qué es lo que qué comes que adivinas? ¿Ya? Se puede producir más proteína como respuesta a una situación de mayor exigencia, y se ve un aumento del tamaño de las células. Pero estas no cambian, tenemos un núcleo de la periferia, tenemos citoplasma más grande, pero la arquitectura general del músculo se ve más o menos igual. Y ahí tenemos entonces un corazón normal arriba, el ventrículo izquierdo se ve un poco más grueso que el ventrículo derecho, pero ya abajo tienen un aumento del grosor de las paredes del ventrículo izquierdo y de unos miocardiocitos que son esbeltos, por decirlo de alguna manera. Tenemos estos miocardiocitos guatones, porque tienen más proteína de lo normal. Esto es una explicación de la patogenia, acuérdense del monito que vimos antes, de por qué las células se pueden hipertrofiar, parte de los mecanismos que entran al cuerpo. Entonces, entre otras cosas, de los receptores que tienen las células, tienen también sensores mecánicos. O sea, la célula exigida siente una exigencia mayor, siente que tiene que funcionar con más intensidad, y eso entonces produce una transmisión de señales dentro de la célula
que dicen, produzcan más proteína. Y la célula entonces empieza a producir factores de crecimiento y proteína. Y aumenta entonces su rendimiento mecánico en respuesta a el aumento de presión de los vasos sanguíneos en la película. Bueno, la atrofia, al revés, es el achicamiento de la célula. Aquí se produce entonces menos síntesis de proteína y cada célula en particular se va achicando. Por lo tanto, entonces el órgano disminuye en todas sus dimensiones. Y algunas veces entonces se ve más chico porque la exigencia metabólica es menor, pero están todas las células presentes. Y también puede atrofiarse por pérdidas. Células que se perdieron pero no se regeneran. Ahora, las causas de la atrofia, ¿por qué puede atrofiar un órgano? Por el caso de los músculos, por ejemplo, por la falta de actividad física. Y eso era la maldición de los fracturados hace 30 o 40 años. ¿no? La idea era que se pegara el huesito, entonces lo entablillaban y lo inmovilizaban así y lo tenían ahí inmóvil hasta que el hueso se pegara. Pero de repente empezaron a darse cuenta, oye, pero este tipo le sacaba el yeso y tiene la pierna flaquita y hay que enseñarle a caminar de nuevo. ¡Qué horror! Y entonces ahí vino la iluminación bajo la fórmula de la osteosíntesis. Entonces, si el hueso no se la mueve solo para pegarse, le vamos a poner unos alambritos, unos tutores, así cualquier arbolito, para que se pegue bien. Y al paciente lo vamos a tirar a andar al tiro para que no se atrofie. Y eso fue la salvación, porque antes, imagínense, no sé si han visto esos chistes antiguos en que la persona que tenía un accidente de tránsito aparecía llena de vendas, así como una momia, y con unos pesos colgados de las piernas, de los brazos, para que no se retrajera en la extremidad, sobre todo las extremidades inferiores, para que la gente no cojeara. ¿Ya? Entonces, después cuando le sacabas toda esa caparazón, el tipo estaba con sus músculos clarísimos. Pérdida de inervación. Si tú tienes un daño nervioso, por ejemplo, una sección de nervio ciático, los músculos de la extremidad inferior no reciben, aunque tú los estimules, no reciben estímulo, no lo perciben. Entonces no pueden sentir que tienen que mover la pata y tampoco pueden responder cuando hay que dar un paso, por ejemplo, no pueden dar un paso porque no pueden mover la vena. Disminución del riego sanguíneo, una placa de aterosclerosis en alguna región del organismo, entonces llega menos oxígeno. Menos oxígeno, menos ATP, menos producción de proteína, etcétera, lo que ya ven. Nutrición inadecuada. Una persona que hace una dieta, por ejemplo, y no pierde cierta proteínas, sobre todo, y vitaminas que debería consumir, y entonces se empieza a atrofiar. Pérdida de estimulación endocrina. De repente tu cuerpo está bien, pero deja de producir estrógeno en la menopausia. Entonces tu piel se vuelve más delgada, las mucosas se vuelven más delgadas, el pelo se empieza a reducir, las pestañas se empiezan a caer, etc. Por pérdida de estimulación endógena. Presión. Las personas que trabajan, por ejemplo, los buzos, la gente que trabaja bajo mucha presión y también bajo presión laboral, por ejemplo. Y el envejecimiento, en que los procesos metabólicos
van afectando a la célula, los radicales libres ya le van ganando a uno, etc. Entonces su organismo se va atrofiando difusamente. La hiperplasia es otra forma de adaptación celular que consiste en aumentarse de tamaño o de número. Cuando es un aumento de cada célula individual, o sea, siguen siendo el mismo número, pero aumentan de tamaño, y no tienen degeneración vascular ni degeneración hidrópica, se produce una hipertrofia. Y la hiperplasia es el aumento del número de células, sigue siendo del mismo tamaño, pero aumento de número. Muchas veces estos dos procesos se dan juntos y uno los separa solo por razones pedagógicas. ¿Por qué las células se pueden hiperplasiar o hipertrofiar? Porque tienen estímulos hormonales, por ejemplo en la pubertad, en los órganos sexuales secundarios se manifiestan. Antes no tenían los efectores, digamos, no funcionaban y por lo tanto entonces los órganos eran pequeñitos y después entonces en la preadolescencia se empiezan a aumentar de tamaño y como secundario al efecto de las hormonas. Y por supuesto que existe hipertrofia fisiológica, ¿sí? Profesor, ¿qué mecanismo regula que la hiperplasia después nos genere un cáncer, por ejemplo? Mira, mientras no se produzca una alteración del ADN, no se va a producir un cáncer. Eso es, digamos, Sí. el factor detonante. Sí. Bueno, y hay hipertrofia fisiológica versus patológica, o sea, por ejemplo, una niñita que tiene su pubertad a los 6 años, tiene una hipertrofia patológica. Puede ser un tumor de hipófisis o puede ser un disruptor endocrino. ¿Han escuchado hablar de los disruptores endocrinos? ¿No les suena? Se ha descubierto, sobre todo por cambios poblacionales, es decir, efectos en muchos individuos de la comunidad. ¿Por qué, por ejemplo, en cierto sector las niñas todas tienen pubertad precoz? Y eso puede ser porque están comiendo o tomando algo que les produce eso. Las mamás no, porque ellas ya alcanzaron su top de madurez sexual, pero las niñitas, entonces hay veces que las hormonas que se le dan a los animales para en la industria de los carnes, pues a los pollos, por ejemplo, hay pollos que lo hacen crecer con hormonas. Eso está mucho más controlado hoy día, pero todavía tiene que ocurrir. Entonces las niñas que comen esos productos pueden tener una pubertad precoz porque reciben la hormona no de su cuerpo, sino que de su comida. ¿Ya? Pero es patológico, o sea, una niñita de 6, 7 años que empiece con aumento del tejido mamario, que empiece con menstruaciones, qué sé yo, no es normal. Entonces, volvemos a que el útero puede aumentar muchísimo de tamaño durante el embarazo. Y en cada ciclo menstrual también se produce hiperplasia en respuesta al estrógeno que va subiendo en el ciclo menstrual. Entonces, después de la menstruación, el endometrio queda con una relativamente poca glándula. Entonces, si uno hace una biopsia de endometrio o tiene que hacer una histerectomía por cualquier causa, un endometrio justo después de la menstruación se va a ver así, una que otra glándula, y el revestimiento glandular va a ser de cilíndrico
pasa a ser cúbico, ¿ya? Pero con el estímulo del estrógeno aumenta el tamaño de la glándula, aumenta el grosor del epitelio glandular. Entonces, todas las células ya tienen una forma cilíndrica, ya no cúbica, y se hacen ramificadas. Es decir, uno ve las glándulas redonditas o ovaladitas como acá, sino que como que tuvieran tentáculos. Entonces, este es un periodo que se llama endometrio proliferativo porque crece. ¿Ya? La metaplasia es la sustitución de una célula muy refinada, como por ejemplo el epitelio cilíndrico ciliado de la mucosa respiratoria. Esos cilios sirven para remover partículas irritantes hacia afuera, qué sé yo. Pero, por ejemplo, personas que fuman, como las chicas de Homer Simpson, este epitelio tan bonito se ve sustituido por otro epitelio, que es un epitelio escamoso, que no es refinado, no sirve para botar las partículas para afuera, pero está ahí resistiendo y reemplazando entonces para que no se pierda la continuidad de la mucosa. Esto es un esquema y esto es como se ve en la realidad. La célula cilíndrica ciliada, de repente se interrumpe y empiezan a transformarse en células escamos. Cuando uno encuentra esto en una biopsia de un paciente, uno tiene que concluir que hay alguna noxa que está produciendo esta alteración y que esa noxa es crónica. ¿Ya? Entonces, si la alteración no es muy extensa, simplemente, o sea, no la vamos a volver a foja cero, pero sí vamos a impedir que avance. Y esta es otra de nuestras pesadillas, el cuello uterino. Hay una zona de transición en el cuello uterino en que hay epitelio glandular, que es el que se continúa con el endometrio, y hay epitelio escamoso, que es el exocérvix, ¿ya? Y en esa zona, en la unión escamocolumnar, alias SKJ, estamos columnar junction, se producen ahí, como hay una colisión de epitelio, en todas las partes donde hay colisión de epitelio, por ejemplo, el esófago, el estómago, ahí en la junta, vamos a decir, se producen estos cambios raros, por ahí empiezan, ¿no? Y ahí hay que ir a buscarlos, ¿ya? Entonces tenemos el cuello uterino con su exocérvix, y ahí entonces en la unión escamocolumnar tenemos que tomar una muestra para saber si esta persona tiene una alteración. Y aquí aparecen las clásicas alteraciones del viruscondiloma, es decir, una falta de queratina en el centro y mucha queratina alrededor, binucleación y alteraciones nucleares. Cuando uno muestra eso, dice que esta persona tiene una alteración pre-maligna. Entonces hay varios remedios para eso, es decir, mientras no aumente, se puede tener a la persona bajo supervisión, es decir, control cada cierto tiempo. Si esto empieza a aumentar, se hace una aplicación de criocirugía para eliminar esa parte que está con este cambio, o se puede hacer un cono. Antes se hacía un cono quirúrgico o cono frío, que era sacar
toda esta parte de aquí, así como un verdadero cuerpo, lo que conservaba la fertilidad de la persona. De repente había una persona que tenía estas displasias, pero no había tenido nunca hijos, entonces uno trataba de preservar la capacidad, digamos, de gestar. Y si la cosa se pone peor, ya si es un carcinoma in situ, hay que hacer un tono de todas maneras, y si hay un carcinoma invasor o infiltrante, es decir, si ha pasado esta membrana va a salir aquí, hay que hacer una esterectomía. Esta consulta, ¿tiene esa imagen el exocervix está superior? ¿O está inferior? En la situación. ¿Dónde sería el exocervix ahí? El exo es este, Ahí. y el endo es el que está con alta glándula. Bueno, aquí he hablado yo toda la mañana de alteraciones reversibles o irreversibles, porque el inicio biológico, es la etapa preclínica, sobre todo en el cáncer, es bastante larga. Es decir, uno rarísima vez tiene un cáncer de un día para otro. Generalmente es un periodo que se ha mantenido durante años. Entonces, durante esos años, nosotros podemos pesquisar esta lesión y encontrarla como una lesión incipiente o in situ, que tiene muchas posibilidades de tratamiento quirúrgico y ya. La persona entonces puede tener factores de riesgo o no, en la medida que se han ido conociendo los factores de riesgo, como el tabaco, la polución ambiental, los metales pesados, las radiaciones, etc. A la persona que está sometida a eso, por eso que la anamnesis es tan importante, le podemos decir, oye, usted salga de ahí, porque usted, por genética o por distintas condiciones, porque está embarazada, por ejemplo, no puede seguir en ese ambiente porque tarde o temprano va a terminar con cáncer. Hay todavía un montón de gatillantes de cáncer, factores de riesgo, que no se conocen. Entonces vamos a ver en patología de órganos y sistema que hay algunas, por ejemplo, para los melanomas, la radiación ultravioleta del sol, o para los cánceres de bronquio, el tabaquismo, pero hay muchas otras cosas que no saben. Entonces, dependiendo de lo que nosotros captemos en la anamnesis, o en caso en que sea muy característico de ciertas personas sometidas a condiciones como las relaciones sexuales precoces, por ejemplo, es una población de riesgo que le podemos aplicar un cribado o screening. ¿Ya? ¿Y qué es lo que es un screening? Es algún tipo de examen sencillo que permite captar estas alteraciones reversibles cuando están comenzando, ¿ya? Y ponerle más ojo, vamos a decir, a ese paciente. Citarlo más veces a control, decirle que tome ciertas precauciones, etc. Entonces, esta detección precoz se puede traducir en un seguimiento, es decir, controles más frecuentes del paciente, o en un tratamiento precoz, como la criocirugía, como la cirugía mínima, como administración de hormonas radioactivas, como el caso del tiroides, etc. Entonces, la detección de los cambios reversibles facilita o posibilita las intervenciones posibles de los servicios de salud. Entonces, desde un punto de vista epidemiológico, el poder descubrir a esta gente antes de que se enferme de verdad, clínicamente, causa un impacto sanitario porque la persona se puede seguir o se puede tratar, se puede controlar, y ya entonces no es necesario hacerle una cirugía grande como por ejemplo
un vaciamiento cervical o una histerectomía con anexectomía, etc. Y eso entonces va a reducir el daño a las personas en particular, va a reducir los costos de salud también y los costos en rehabilitación. Por lo tanto, entonces a todos nos conviene llegar a la detección precoz en poblaciones de riesgo, a tratar de modificar la conducta de los pacientes remertes, que no quieren dejar de fumar, que no quieren. Entonces, si no fuera por conocer la historia natural de la enfermedad, es decir, sin intervención ninguna, nosotros no podríamos intervenir epidemiológicamente. De ahí entonces la necesidad de pesquisar pronto estos cambios. Bueno, se ha reconocido que hay ciertos gatillantes, pero por ejemplo la enfermedad inflamatoria intestinal, que es un exceso de inmunidad con ciertas proteínas, hay ciertas cosas como la genética del paciente que no la podemos cambiar, o por lo menos no todavía, pero los reconocidos factores de riesgo en el estilo de vida, como por ejemplo el alcohol o el tabaco, se pueden modificar. Y se aplican entonces medidas generales de prevención, como que deje de fumar, como que deje de beber alcohol, que haga ejercicio y que cambie a una dieta saludable. Esto es una bibliografía, yo lo voy a empezar a mandar bibliografía. He estado súper exigida, así que no he podido mandarles, pero la mayoría de estos libros se los voy a mandar en PDF. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro?